una etapa o un sueño, el silencio se vuelve ensordecedor. Porque no solo perdemos a esa persona que se fue, sino algo de nosotros también desaparece. Pero aún desde el silencio, si lo escuchamos con el corazón, podemos escuchar una voz que nos dice: yo sigo aquí. Hoy nos reunimos para hablar de las pérdidas, pero no desde la tristeza, sino las pérdidas desde la esperanza. Porque aun cuando alguien se va o algo se pierde, el amor nunca se va, el amor nunca se pierde, solamente se transforma. Soy Manuel Alejandro Santos, bienvenidos, déjame acompañarte desde el silencio. ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Bienvenidos totalmente en vivo desde Canal 12.2, desde el silencio. Es un placer saludarlos a toda la gente que ya nos escucha, nos mira desde cualquier lugar en su casita o está manejando o quizás estás en el trabajo. Bienvenidos de verdad a nuestro programa Desde el Silencio. Hoy y todos los jueves a partir de las 5 de la tarde por algunos minutos vamos a compartir juntos de los duelos, de las pérdidas, de la espiritualidad, el crecimiento, el desarrollo y cosas que seguro van a aportar algo a tu vida. Y yo solamente quiero acompañarte en esa transformación, en esas transiciones. Yo quiero acompañarte. Así que bienvenidos a todos. Les dejamos las líneas de contacto 618-119-7324 la línea para que por WhatsApp nos puedan mandar tu mensajito, tus dudas, tus preguntas o cualquier inquietud. Vamos a estar para leerla también. Te dejamos nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram. Puedes poner Manuel Alejandro Tanatología y podrás también accesar a nuestro contenido y a mandarnos tus inquietudes. Hay silencios bien ensordecedores. Cuando tenemos una pérdida, lo primero que aparece es un abrumador silencio que trata de llegar a nuestro corazón como esa especie de querer sanar lo que hemos perdido. Pero quiero compartir primero las pérdidas como una de las definiciones importantes. Cuando hablamos de una pérdida, antes de poner ejemplos de lo que pudieran ser, déjame contarte que las pérdidas son esa experiencia de separación involuntaria de algo o de alguien. Algo que teníamos y dejamos de tener, o algo que quisimos tener y nunca pudimos. La ausencia, la ruptura de algo, etcétera, se le considera una pérdida. Desde algo que teníamos, o incluso un sueño, una etapa y que dejamos de tener. Las pérdidas para muchos son subjetivas respecto a que algunos pueden considerar una pérdida una cosa y otros no, y viceversa. Pero aunque no lo veas así, existen muchas diferentes pérdidas que vamos a clasificar más adelante. Y lo que pasa es que hay pérdidas incluso de algo que deseábamos tener y que nunca pudimos alcanzar. Por ejemplo, las pérdidas es algo que teníamos, dejamos de tener, que vamos a dejar de tener también. Abarcan desde algo material, algo espiritual, una persona, un auto, una joya, una diversión, la salud, las habilidades, hasta la muerte de un ser querido. Cuando nacemos, lo primero que sucede cuando nacemos es que comenzamos a perder cosas. Inmediatamente comienza la pérdida porque vamos comenzando a perder en las etapas de la niñez. Perdemos la inocencia, la propia niñez, vamos perdiendo la juventud, vamos perdiendo edad, años, habilidades, se nos van yendo los amigos y conforme vamos creciendo en la vida también van acompañándonos las pérdidas. Los amigos se mueren, los familiares se mueren. Vamos dejando a veces de vivir en la ciudad que más queríamos, de vivir en la casa que tanto quisimos, se nos van yendo nuestras mascotas, así que la vida se convierte en una vida llena de muchas pérdidas y nosotros tenemos que aprender a convivir con ellas. Pero también las pérdidas son algo que deseábamos hacer y no pudimos tener. Por ejemplo, alguien que quiso ser pianista y resulta que pues por algunas razones de la vida no pudo hacerlo y ahora se tiene que conformar con estar trabajando en un centro comercial o en alguna otra cosa. O la mujer que quiso tener un hijo y resulta que por alguna razón tampoco pudo y eso es una pérdida muy silenciosa de algo que quiso y no lo logró. Y circunstancias pueden cambiar que hacen que uno pueda tener una especie de pérdida.
Y muchas pérdidas de ellas son silenciosas. ¿Por qué? Porque nadie sabe nuestro sueño, nadie sabe lo que deseábamos tener o lo que deseábamos lograr. Y cuando eso sucede y no lo logramos tener, muchas veces no podemos expresarlo. Y aparte es una pérdida silenciosa porque no hay una tumba donde llevar flores, no hay una tumba donde podamos ir. Son simplemente sueños muertos que solo nosotros conocemos. Y eso a veces lo hace más complicado porque no tenemos con quién contarlo, con quién expresarlo. Y aun cuando pudiera pasar que existe con quién, no siempre se va a entender. El asunto de las pérdidas, que todos, insisto, podemos tener desde cambiarnos de residencia o cambiarnos a otra ciudad o de lugar, todas esas tipos de pérdidas, cuando hay un vínculo emocional tan fuerte, generan sí o sí un duelo. De hecho, desde la psicología, desde la tanatología, se sabe que una pérdida que tiene un vínculo emocional fuerte va a causar en nosotros un duelo. En ese momento entraremos a una etapa de duelo, y no un duelo como una enfermedad, sino como un proceso, una respuesta natural y necesaria ante esa ausencia. Así que invariablemente, indudablemente, cuando perdemos algo significativo en el cual teníamos un vínculo importante, vamos a pasar al siguiente punto, que es el duelo. Seguramente en este programa discutiremos largo y tendido a lo largo de los jueves sobre los duelos. Pero mira, déjame te comparto un dato. Según la Organización Mundial de la Salud, más del 60% de las personas que atraviesan una pérdida van a experimentar también síntomas de duelo complicado. Es decir, que si no reciben acompañamiento o contención adecuada, ese proceso de duelo se va a estancar. Se va a quedar paralizado y seguramente van a batallar mucho para encontrar el encuentro de su vida, para rutinar, para volver a sus cosas normales, porque han estancado su vida en el duelo. Las principales causas de pérdida en México se dice que son desde los divorcios, la migración a otro país, obviamente los fallecimientos, el desempleo, en fin, desde perder una relación importante hasta algo material. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la pérdida también es una reacción ante el apego, donde el dolor surge de ese vínculo que se ha roto. Y el objetivo de este día es saber hablar de las pérdidas, saber enfrentarlas y darte herramientas para eso. Desde la tanatología muy contemporánea, algunos autores subrayan que la pérdida transforma la identidad, porque de alguna manera en algún momento nos va a ayudar a redefinir nuestra identidad, a quienes somos y qué sentido tiene ahora nuestras vidas. Así que déjame compartir contigo esto, pero también me gustaría que tú, a través de nuestras líneas de contacto, puedas comentar cómo vas con este tema, cómo te sientes, si vas entendiendo, si te va quedando claro o hay alguna duda. Y también tus experiencias de pérdida, si estás enfrentando o ya enfrentaste y quieres que te demos alguna respuesta, consultarle alguna duda o nos quieres contar tu historia, déjanoslo ahí en los comentarios y nosotros vamos a darle lectura poco a poquito más adelante en el programa. Las pérdidas tienen una clasificación. Podemos clasificarlas y categorizarlas de distintas formas, de distintas maneras. Los expertos, los sabios, se han encargado de eso. Déjame contarte algunas experiencias que pueden ratificar cómo las pérdidas se pueden clasificar. Vamos a ver esta gráfica. Mira, las pérdidas pueden empezar desde una pérdida real, que son obviamente la muerte de alguien, la ruptura, una enfermedad palpable que tenemos ya diagnosticada y una pérdida económica, por ejemplo, ¿no? Donde a través de esto sabemos que hemos perdido salud, que estamos perdiendo dinero, que perdimos una relación a través de una ruptura amorosa o una ruptura de amistad y bueno, la muerte de un ser querido. Son clasificaciones en pérdidas reales, porque eso realmente sucedió. Luego también tenemos algunas pérdidas que se les conoce como pérdidas simbólicas, como la juventud, el estatus, perder la independencia, perder algunos sueños, algunas etapas que deseábamos tener o vivir y que quizás nunca llegaron o que estuvieron cerca de llegar y no pasaron. Y eso para nosotros en algún momento es una pérdida que nos llevará a sentirnos tristes, a sentirnos preocupados, a deprimirnos porque estamos en un momento de duelo. También tenemos algunas pérdidas anticipadas, cuando sabemos que algo tarde que temprano lo vamos a perder. Cuando vemos cercano cómo una enfermedad terminal está acabando con nuestro familiar. Cómo empezamos a ver banderas rojas de que una relación se va a terminar. Cuando sabemos que muy pronto nos van a despedir del trabajo o que ya nos están diciendo que nos vamos a tener que cambiar de hogar. Empezamos a tener una pérdida anticipada. Algo que sabemos que va a pasar y entonces empezamos a preocuparnos, a vivir un duelo anticipado.
Y la última, algo ambiguo, como la palabra que aparece ahí, bloque, pregunta, signo de interrogación. Las pérdidas ambiguas es cuando la pérdida no está clara, cuando no sabemos exactamente si algo se perdió o no. Por ejemplo, alguien desaparecido, una relación que se va enfriando poco a poco, pero no sabemos si terminó o no, como que parece que sí, parece que no. Esas pérdidas ambiguas también pueden aparecer, porque en el inter de que son o no son, también generan algo de ansiedad, algo de angustia o algo de preocupación. Lo que sí sabemos es que cada tipo de pérdida, aunque no esté tan clara, va a llevarnos a un duelo. Y tiene emociones distintas, va a tener estrategias de actuar y de acompañamiento que también son distintas. ¿Por qué? Porque cada persona reaccionamos diferente ante la pérdida. Algunos vamos a reaccionar con diferentes emociones que otros. Algunos seremos más activos, otros serán más pasivos. Cada quien tendrá una forma de responder. Algunos buscarán inmediatamente ayuda, algunos querrán estar en un retraimiento total y no hablar con nadie, pero todas las pérdidas traerán distintas reacciones. Por ejemplo, déjame darte ideas de lo que puede ser una pérdida en casos prácticos. Una mujer que pierde a su hijo después de años de estar con él, de acompañarlo, pero pierde a su hijo en la infancia, pues genera un duelo, genera una pérdida. Una persona que pierde su empleo y que entonces se queda sin ideas. Pero todas las pérdidas pueden llevarnos, como veremos en el siguiente bloque, a una segunda forma de ver la vida, una reinterpretación. Por ejemplo, puedo perder mi trabajo, pero derivado de eso puedo encontrar una nueva vocación en mi vida. O que alguien, después de tener una pérdida de su salud, pueda encontrar una nueva forma de vivir. Así que podemos tener también pérdidas de un estilo de vida. A veces, al perder a alguien, como un divorcio, no solamente enfrentamos la pérdida de que la persona ya no está, también podemos enfrentar que al mismo tiempo de que la persona se fue, nuestro estilo de vida cambió. Porque a lo mejor la parte económica ya no es complementada por los dos, se llevó algo de nuestras cosas materiales, el estilo de vida cambió y también se tienen que sobrellevar estas pérdidas. Pérdidas evolutivas, esas son las pérdidas cuando cambiamos drásticamente de vida, ¿no? Cuando empiezan a cambiar los años, que nos hacemos más viejitos, ¿no? Y que ya no puedo correr, ya no puedo jugar con los muchachos como antes. Esas pérdidas en las etapas de la vida también para muchos cuestan. No siempre somos tan atentos para entenderlas o para captarlas. Hay personas que se deprimen y están muy tristes durante mucho tiempo y no saben por qué. Y a veces dicen, bueno, pero no me ha pasado nada, no tengo un problema, definitivamente, pero algo pasa. Bueno, muchas veces es una pérdida que está ahí y no la han podido identificar. Seguramente no se han dado cuenta que están tristes por el paso de los años, por el paso del tiempo, porque empiezan a ver una arruguita, una cana, algo que no está bien en su cuerpo, o porque están quedándose solos, sin amigos. Esas cosas aparecen y a veces con el acompañamiento empezamos a darnos cuenta que sí, son pérdidas pequeñitas que ya empiezan a dejar también algunos duelos en nuestras vidas. Luego también hay pérdidas impalpables, aquellas pérdidas de confianza, de seguridad, aquellas pérdidas de esperanza, de sueños, donde hay pues lluvia, ¿no? Vacíos, donde no sabemos cómo caminar, cómo rehacer nuestra vida, nos perdemos en el rumbo de la misma y decimos, ¿ahora qué sigue y por dónde me voy? Pérdidas de rumbo que pues de alguna manera empiezan a preocuparnos, nos dan ansiedad porque dicen, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora cómo voy a vivir? ¿Ahora cómo lo voy a manejar? Esas pérdidas de rumbo también existen y también provocan algo de angustia, de ansiedad, de enojo, de cuestionamientos y sobre todo a veces también generan culpa, que veremos más adelante sobre ella. Así que de verdad, las pérdidas son reales, más reales de lo que creemos. Y no es que yo quiera ser muy negativo contigo, pero en algún momento las vamos a enfrentar. Todos cuando nacemos, inmediatamente viene la pérdida. Insisto, de la infancia, de la inocencia, perdemos ilusiones, perdemos familias y todo el camino que sigue nuestra vida estará lleno de pérdidas. Lo importante será saber identificarlas y saber qué hacer con ellas cuando se presenten. Lo importante de las pérdidas también es que nos van a ayudar a vivir algo diferente. Primero, tendremos que pasar por un proceso de duelo y eso tienen que dejarle muy claro, porque nosotros nos asustamos ante el duelo. Lo veremos en próximos jueves a detalle, pero
viene la pérdida y viene el duelo. Y nosotros nos asustamos, como si algo raro estuviera pasando. Y aparte que viene acompañado de comentarios a veces complicados de nuestros familiares, de poca empatía, imprudencias, comentarios imprudentes que no siempre son buenos, que no siempre nos ayudan. Y en ese sentido, pues eso hace más complicado todavía el proceso del duelo. Y por eso tenemos que ser claros que dentro de una pérdida inmediatamente vendrá el proceso del duelo, que indudablemente, además ineludiblemente, tenemos que vivir. Siempre como tanatólogo les digo, tenemos que vivir nuestros duelos. No podemos ir por arriba, no podemos ir por abajo, sacarle la vuelta, porque el dolor que evitamos ahora, tarde que temprano nos va a alcanzar. Una pérdida que quisimos ilegitimizar o invalidar o hacer a un lado, en algún momento reaparecerá con más fuerza y puede ser más destructiva que al inicio. Por eso ante una pérdida y un probable duelo, no hay que tener miedo. Vamos a enfrentar la pérdida, vamos a enfrentar el duelo, porque al final el duelo será la respuesta que nos lleve a sanar y que nos lleve a encontrar una nueva respuesta. La vida se transita así, a través de caminos de lágrimas, a través de pérdidas, pero también a través de nuevas oportunidades. William Gordon decía que la pérdida no destruye, al final de cuentas revela lo que de verdad amamos. Así que ahí está, las pérdidas y los tipos de pérdidas. Les recuerdo nuestras líneas de contacto 618-119-7324 para que nos mandes un mensajito, o a través del Instagram Manuel Alejandro Tanatología. Ahí nos puedes buscar, nos puedes encontrar, mandarnos un mensajito, tu historia, tu preocupación, tu pregunta, alguna duda o cualquier otra cosa, puedes sin duda marcarnos y ahí vamos a estar para escucharte. Vamos a hacer una pequeña pausa, no se despegue. Después vendrán los tips de cómo enfrentar, de cómo transitar las pérdidas, y tenemos un bonus especial después de la pausa. Así que volvemos. Estamos de regreso, gracias a todos los que nos siguen acompañando desde el silencio a través del canal 12.2. Gracias de verdad por seguir en sintonía y también gracias por los mensajitos que ya comienzan a llegar. Recuerda nuestras líneas de contacto 618-119-7324 para que nos mandes tu WhatsApp con tus preguntas, con tus historias, con tus inquietudes. Vamos a leerlo con calma. Y también a través de nuestro Instagram o de nuestro Facebook, Manuel Alejandro Tanatología, puedes ahí teclear y vamos a poder escucharte, vamos a poder leerte y también podrás disfrutar de nuestro contenido ahí colgado en las redes sociales. Estamos hablando de las pérdidas, estamos hablando de que la vida está llena de pérdidas. Triste y lamentablemente, eso es algo muy real. Desde que nacemos empezamos a perder cosas, simplemente tiempo. Simplemente empezamos a perder habilidades, inocencias, perdemos etapas como la niñez, luego perdemos la etapa de la adolescencia, se van yendo las etapas, nuestros amigos también van falleciendo, se van yendo cosas, vamos transicionando. Y transicionar a veces significa perder algunas cosas. Vimos en el bloque anterior la definición de las pérdidas y clasificamos también algunas de ellas. Y vimos que cada una de las pérdidas genera, cuando hay un vínculo emocional en ellas, genera un duelo inmediatamente. ¿Por qué? Porque está aunado a nuestra pérdida un proceso de sanación. Como perdemos algo que para nosotros era significativo, comenzará un proceso duelario, donde tendremos que aprender a adaptarnos para vivir sin eso que perdimos, sin aquella persona que ya no está, sin ese lugar en el que estábamos acostumbrados a vivir, sin tener que ver esa vida que habíamos soñado. Porque recuerden que las pérdidas no solamente, como dijimos en el bloque anterior, es algo que teníamos y dejamos de tener, sino algo que quizás nunca pudimos tener y era nuestro sueño tener, o una carrera que quisimos lograr y no la pudimos lograr, una vida que soñamos y que por algunas circunstancias no se dio. Eso también genera a veces pérdida, desilusión, desde un auto, perder una joya, perder una diversión, un divorcio. Todo eso, la muerte de un ser querido, son pérdidas que, como decíamos, desde la parte psicológica y tanatológica nos van a guiar a un duelo. Pero bueno, ahora lo que vamos a platicar es acerca de los mitos.
los mitos que hay alrededor de las pérdidas, cosas que a veces nos dicen no son tan reales, pero que a fuerza de ser repetidos se convierten en algo que nosotros asumimos como verdad. Uno de los mitos más conocidos que aparece y que muchos a veces nos lo mencionan, a lo mejor con una buena intención. Casi todos estos mitos que voy a mencionar son mencionados por nuestros amigos, por nuestros familiares, por nuestro entorno, y muchas veces con una buena intención, con la intención de ayudarnos. Pero en el fondo la verdad es que no son tan ayudadores. Uno, el tiempo lo cura todo. Ese es uno de los más comunes que podemos escuchar. El tiempo lo cura todo. Y por un lado es verdad, pero por otro no. Por un lado es verdad porque es cierto. El tiempo es un gran aliado ante la superación o la aceptación de muchas cosas. El tiempo ayuda a sanar algunas cosas. Pero el tiempo solo y únicamente el tiempo no. Porque pueden pasar muchos años y nosotros quedarnos estancados en un mismo proceso. Pueden pasar años y años y nosotros no logramos entender ni aceptar una pérdida. Lo que sí es que el tiempo acompañado de ayuda o el tiempo con acompañamiento tanatológico, psicológico, etcétera, eso entonces sí podrá ser de mucha ayuda y de mucho crecimiento. El tiempo solo no va a curar nada. El tiempo bajo un proceso, una planeación, una consejería, una terapia, es probable que entonces sí se convierta en un gran aliado que junto con nuestro acompañamiento nos llevará a buen puerto. Así que el tiempo lo cura todo, solo no. Acompañamiento, sí. Otro de los mitos también que hemos escuchado y nos han repetido es: no debo sentir dolor. No debe dolerme, no tiene que dolerme, debo de ser fuerte. Ese también es uno de los mitos que ha marcado la vida de muchas personas. Porque a lo largo del tiempo, nosotros entonces pensamos que solamente tiene que ser algo muy significativo para que nos duela. De ahí en más, no tiene por qué hacer nada en nuestra vida, no tiene ni por qué dolernos, ni tiene por qué hacernos sufrir, pero esa no es la verdad. Nosotros en medio de la pérdida debemos aprender que el dolor es una forma de sanar. De hecho, el dolor es una manera de ir sanando aquello que perdimos. Si nosotros, como decíamos también en el bloque anterior, evadimos ese dolor, tarde que temprano nos va a volver a aparecer. Y a veces con más fuerza y de una forma mucho más destructiva. Debemos a veces aprender que tenemos que llorar, tenemos que duelar esa pérdida. Y duelar es algo que nos ayuda, es un proceso sanador, es un proceso purificador. Por supuesto que no es cómodo, por supuesto que está lleno de lágrimas, y a nadie nos gusta vivir un proceso así, pero el duelo va a ayudarnos a sanar. Y una mentira es: no debe de dolerte, ay, era simplemente una oficina, era una ciudad, ay, pero pues es una casa, ¿por qué lloras por esa casa? Pero lo que a la gente se le olvida es que no era solo una mascota, no era solo una ciudad, no era solo un amigo, había un vínculo. Y cuando el vínculo es profundo, es emocional, es rutinario, es un vínculo que nos acompañó por muchos años, que fue importante en nuestras vidas, por supuesto que al perderlo duele. Porque ya no importa si el vínculo era una persona, un objeto, una mascota, una residencia, no es tanto el objeto o la persona en sí, sino el vínculo, lo que significaba para nosotros, el significado que nosotros, mal o bien como sea, le hayamos dado. Por eso duele, porque es una pérdida de algo que era significativo. Así que hay dolor, y el dolor es humano, y hay que enfrentarlo porque el dolor significa que amamos. Si amamos duele, y si duele es porque amamos. Pero también otro de los mitos que han aparecido es que si sigo recordando, no voy a avanzar. Fíjate, si sigo recordando, no voy a avanzar. Y muchas veces esa frase nos la repiten muchas amigas, muchos amigos, familiares. Oye, no recuerdes, es que mira, si te clavas en el recuerdo, vas a seguir sufriendo, vas a seguir atascado. Pero la verdad es que no. Muchas veces recordar puede ser el puente para poder sanar. En muchas sesiones de tanatología yo he tenido a personas cerca de mí, y cuando estamos en medio de 2 o 3, en la tercera o cuarta sesión, yo les digo: ¿cuál es el mejor recuerdo que tienes de tu familiar? Y ellos no me dicen 1, me dicen 2, 3, 4, y empiezan a hablar, les brillan los ojos, se conectan, y le digo: ya ves, estás sonriendo, porque el recuerdo de esta persona
ayuda, hace bien. Cuando les digo, dime lo que más te enseñó, dime cuál es la enseñanza más importante, ellos pueden darme muchas ideas. Y eso indica, ¿verdad?, que están recordando, y eso les ayuda a sanar. Quedarnos con el recuerdo positivo, con el mejor de los recuerdos, nos va a ayudar a sanar. Así que no siempre recordar significa que nos vamos a quedar atascados. A veces el recordatorio de algo, de alguien, de lo que nos enseñó, de los buenos momentos, si lo sabemos resignificar, nos dará el puente para una salida diferente, para mejorar. Así que abordar el proceso de duelo a través de una pérdida es como abordar un viaje, iniciar un viaje que el destino es la aceptación. El destino es lograr aceptar la nueva vida sin esto que perdimos. Pero en ese viaje habrá etapas, será como una montaña rusa en la que tendremos distintas emociones, pasaremos por días buenos, pasaremos por días regulares y por días quizás muy malos. Habrá etapas como la ira, la negociación, la depresión, en las que tendremos que caminar durante un tiempo. Y pronto, después, llegará la aceptación. Pero siempre verlo no como algo negativo, sino como escalones, como olas que van bajando para darle paso a la siguiente. A veces quizás pienses que en medio de un proceso de duelo estás retrocediendo, pero no. La verdad es que si avanzas paso a pasito, siempre hay movimiento y siempre habrá un camino hacia adelante. Así que el duelo no tiene un tiempo fijo ante una pérdida. Cada persona lo vivirá a su ritmo. No hay reloj para el alma, pero sí habrá el esfuerzo de caminar poquito cada día. El duelo no es olvidar, sino aprender a recordar sin dolor. Y tarde que temprano, lo que sería un recuerdo difícil, lo aprenderemos a recordar sin el dolor. Porque mira, al final de cuentas, toda pérdida, es cierto, ya lo dijimos, nos va a llevar a un proceso de duelo. Pero también las pérdidas nos van a tener que llevar algo, a un potencial bien transformador. Porque las pérdidas tienen ese potencial transformador que nos enseñan a soltar. Muchas veces tiene que ser una pérdida de la que nos haga ver que debíamos soltar eso. Que quizás era insano, que quizás era peligroso, que quizás no era conveniente, y a través de una pérdida tuvimos que aprender a soltar. También las pérdidas tienen el potencial transformador porque muchas veces nos enseñan a acompañar. Es cuando perdemos algo, cuando aprendemos a ser empáticos con los que también pierden algo. Y esa pérdida que tuvimos nos ayuda ahora a acompañar a los que viven en proceso de duelo por una pérdida. Las pérdidas tienen el potencial transformador porque no solamente nos llevan a valorar, a soltar, sino también a renacer con más conciencia. Tienen un potencial transformador porque nos ayudan a valorar. Muchas veces dicen que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Muchas veces las pérdidas nos van a llevar a valorar más lo que habíamos dejado de entender, lo que habíamos dejado de ver. Por ejemplo, la vida. Cuando alguien de nuestros familiares se va, muere, fallece, lo primero que nos enseña es que la vida pasa bastante rápido. Y que si no aprendemos a vivirla, se nos va a escapar de las manos, ¿eh? Así que la lección más importante que nos dan aquellos que se van es que la vida pasa rápido y hay que vivirla. Y esa lección nos la da una pérdida y nos ayuda a entender y a valorar mejor. Pero como les decía, también las pérdidas tienen un potencial transformador porque nos ayudan a renacer con más conciencia. Ahí está la historia, ¿no?, de este mítico ave llamado el ave fénix, que en muchas culturas ha sido adorado y en muchas culturas ha sido extra valorado, porque es un animal, ¿verdad?, que cuando llega su tiempo de morir, se mete en una sustancia de canela y algunos otros químicos, se prende fuego y se quema. Pero después de esas cenizas, renacerá un nuevo fénix, más fuerte, más libre y más grande. Y así, desde la cultura del fénix podemos hablar que las pérdidas después de nuestro proceso de duelo, si sabemos en el acompañamiento llevarlas, serán un potencial transformador que nos harán renacer con más conciencia, que nos llevarán a caminos de nuevas luces, a caminos de nuevos horizontes y a abrazar a nuevas personas, como una flor que se abre lentamente para encontrar nuevas oportunidades. Así que las pérdidas sí son pérdidas, pero dentro de ellas, aunque parezca que no, hay muchas cosas que hemos podido ganar. Quizás estás perdiendo años,
estás perdiendo habilidad, estás perdiendo fuerza con la vejez, pero estás ganando mucha experiencia, estás ganando mucha seguridad y estás ganando mucha sabiduría que hoy te hace rico, que hoy te hace tener un gran tesoro que compartir con alguien más. Dijimos que teníamos un bonus y quiero compartírtelo mientras ustedes se ponen en contacto con nosotros, mientras nos escriben ahí en el Facebook o en Instagram sus mensajes, o mientras nos mandan un mensajito de WhatsApp. Yo les cuento que aquí tengo para ustedes la cita para el alma. Así es, una cita que voy a leer, una cita para el alma que seguro va a refrescar mucho lo que hemos hablado y te va a ayudar. Esta cita es de Helen Keller y dice: lo que una vez disfrutamos profundamente, nunca lo perdemos. Todo lo que amamos profundamente se convierte en parte de nosotros. Así que si alguna vez tú disfrutaste algo profundamente, créeme, nunca se va a perder. Aunque ya no esté, va a quedar el recuerdo. Todo lo que amamos profundamente realmente se convierte en parte de nosotros. Y no se va a ir, aunque parezca que sí. Esta frase de Helen Keller que acabo de leerles nos recuerda que aunque pareciera que podemos perder algo, el valor del amor no muere. Lo que nosotros llamamos amor no se va con nuestros muertos, no se va con lo que perdimos, solo cambia de forma, solo se transforma y muchas veces permanece en nuestra memoria, en nuestros gestos y sobre todo en nuestro corazón. Así que las cosas que realmente amamos no se van a ir del todo, van a dejarnos estelas de recuerdos, van a dejarnos huellas de muchas cosas hermosas que se van a quedar en nuestra memoria y ahí van a vivir para siempre. Así que la pérdida tiene ese potencial transformador de llevarnos a vivir la vida de una perspectiva más importante. ¿Por qué? Porque las cosas se van, las cosas se pierden y hay que disfrutarlas en el momento. Además, déjame decirte que las pérdidas tienen también de repente, antes de irnos a la siguiente pausa, un punto muy positivo. No solamente porque ya dijimos que tienen un potencial transformador después del duelo, después de que vivimos un momento de duelo, después se convierten en un potencial transformador, dijimos por qué, pero también porque a veces lo que tú estás perdiendo te está sirviendo para no perderte, te está salvando de perderte, porque a veces lo que estamos perdiendo es algo que nos va a liberar de perdernos a nosotros mismos, de algo que podía estar siendo limitante, que podía ser esclavizante, que podía estar llevándonos a algo nocivo y que ahora al perderlo nos ayuda a no perdernos nosotros. Déjame nada más antes de irnos hacer un pequeño paréntesis para hablarte de algo. Claro que en la pérdida y en medio del duelo el acompañamiento va a ser importante, llevará el tiempo. Nunca sabemos el tiempo que una persona enfrentará en el duelo, es muy diferente en cada persona, dependiendo de la pérdida, del vínculo, de la personalidad. Lo hablaremos en otros capítulos de Desde el Silencio, pero algo que puede entorpecer tu proceso y que puede cambiar radicalmente la forma en que vives el duelo es la culpa. Porque muchas veces ante una pérdida nosotros siempre solemos pensar que pude haber hecho algo para retenerlo, que pude haber hecho algo para que eso no sucediera, para no vivir así. Y viene la irrazonable culpa, ¿verdad? De que yo pude hacer algo, es que yo pude haber detenido esto, pude haberlo cambiado, pude haber puesto más esfuerzo, si no lo hubiera provocado, si yo me hubiera portado mejor. Y vienen a nosotros los asaltos de la irrazonable culpa. Y esa, en el camino, en el tiempo, va a perjudicar nuestro proceso de duelo. Hay muchas emociones en el duelo que yo digo son válidas, son normales, son parte de lo mismo. Y van tarde que temprano a ayudarnos a sanar. La culpa no. La culpa no puede ayudarnos. Es una de las triadas que va a complicar el proceso de duelo cuando aparece la culpa. Y todos, en algún momento de la pérdida la experimentamos. ¿Cómo superarla? ¿Cómo entenderla? Y cómo saber llevar la culpa en medio de una pérdida y sobre todo en el proceso de duelo. Vamos a platicarlo en el siguiente bloque, que será el bloque final, donde daremos algunos tips, algunos ejemplos y algunas salidas prácticas para enfrentar las pérdidas de nuestra vida. Vamos a la pausa y regresamos con más. Esto es Desde el Silencio. Volvemos.
De regreso ya en el último bloque de Desde el Silencio, totalmente en vivo para ustedes desde el canal 12.2. Gracias por sintonizarnos, a los que siguen acompañándonos, de verdad gracias por su tiempo, por estar aquí, y ojalá que lo que estamos compartiendo les sea de ayuda, les esté apoyando y sea, aunque sea un masajito ahí al corazón de todos ustedes. Estamos hablando de las pérdidas, del tipo de pérdidas, de las cosas que nosotros llamamos pérdidas y cómo estas psicológica y tanatológicamente, cuando tienen un vínculo profundo, un vínculo personal bien marcado, nos llevan al punto del duelo, nos llevan a enfrentar un proceso duelario donde tendremos que enfrentar los síntomas de la tristeza, de la depresión, del enojo, etcétera, para poder tarde que temprano llegar a la aceptación de esa pérdida. Sobre el duelo y muchas cosas más hablaremos en próximos capítulos de este programa. Pero también hablábamos que la pérdida tiene un proceso transformador. Cuando llega un momento de superar el duelo y nosotros llegamos a la aceptación de esa pérdida, empieza a convertirse en un proceso transformador, porque esa pérdida nos ayuda a valorar. Quizás sea una pérdida la que nos haga entender aquello que nunca le dimos valor o aquello que no le estamos dando el valor necesario. Y tiene que venir una pérdida o una amenaza de pérdida para enseñarnos que tenemos que valorar más algunas cosas o algunas personas. También las pérdidas dijimos que tienen la capacidad de llevarnos a un mejor renacimiento y con más conciencia, porque después de la pérdida podemos salir más fuertes, más bien armados, con mayor herramienta y con mayor posibilidad de salir adelante. Así que también las pérdidas tienen ganadas, tienen cosas que van a dejar en nuestra vida, que si las sabemos reconsiderar y resignificar a través del acompañamiento tanatológico, podrán dejarnos lecciones de vida que podemos integrar a nuestro crecimiento y que nos darán mayor herramienta y nos harán más fuertes. Antes de irnos a la pausa, hablamos de la culpa, ese momento que también aparece muchas veces en los procesos duelarios, sobre todo cuando tenemos una pérdida. La culpa dijimos que es uno de los sentimientos que no se aconseja en el duelo, porque sí retrasa, complica el proceso duelario que de por sí ya es difícil. Nosotros decíamos al bloque anterior que hay sentimientos normales de un duelo, manifestaciones típicas del duelo que incluso son parte del mismo, que nos van a llevar en el camino a la sanación. Pero uno de esas emociones complicadas dentro del duelo, de esas emociones que no están bien, pues es la culpa. ¿Por qué? Porque la culpa tiene que ver con ese sentimiento de pensar, yo pude haber hecho algo para que esa persona no se fuera. Hubiera trabajado más para no perder ese trabajo. Hubiera hecho cosas más rápidas para no tenerme que ir de ciudad. Yo pude haber hecho esto para retenerlo y muchas veces es una culpa que no tiene sentido porque probablemente eran cosas que no estaban en nuestras manos, ¿no? Y quiero hablar de eso, cómo superar o entender la culpa. Mira, lo primero que tienes que entender es que no hay culpa si tú no tenías intención, si tú no tenías la intención de que eso sucediera, si no tuviste voluntad ahí, no hay culpa. Fueron las circunstancias, las situaciones lo que llevaron a este punto. 2, tampoco te puedes juzgar porque en el momento no supiste actuar. Perdónate por no tener las herramientas que en el momento no tenías para resolverlo. Quizás con el tiempo, con lo fresco de los días o de los meses dices, ay, pude haber hecho esto. Sí, pero en ese momento no sabías. Ya pasaron los tiempos y ahora sí sabes, pero en ese momento no tenías esa conciencia ni esa madurez, probablemente no supiste. Así que no puedes culparte por no hacer algo que no sabías en ese momento que podías hacer. Y además, seguramente hiciste lo mejor que tenías con todo lo que tú tenías, con los recursos que había. Y eso es lo válido, lo intentaste, lo hiciste, lo mejor que pudiste con lo que tenías. Y eso es importante, porque después ya no estuvo en tus manos. Y eso ayuda a saber que la culpa tiene que desaparecer. Porque tengo al contrario la satisfacción de haber cumplido, de que hice lo necesario y aún así no se pudo. O aún así no era para mí, o aún así la persona quiso irse, ya no puedo controlar lo que otros hagan. Así que con esos tips puedes pensar un poco y saber que la culpa a través de estos tips puede hacerse a un lado. Antes de ir a algunas recomendaciones para la pérdida, déjame llevarte a un bonus bien especial, porque muchas veces podemos ver la pérdida de la forma en la que hemos tratado en este programa, pero hoy quiero darte una manera diferente, porque muchas de las cosas que nosotros vemos en la pérdida no siempre las dimensionamos de la forma en la que lo voy a decir, y quiero decirlo con mucho cuidado, pero sé que puede ayudarte.
En este bonus déjame contarte algo. Nosotros no podemos perder algo que no nos pertenece. Nosotros no podemos perder algo que no nos pertenece. Y la pérdida muchas veces tiene que estar relacionada con nuestro ego. La pérdida muchas veces se relaciona con nuestro ego porque nosotros creemos que poseemos algo. Y cuando se va, pensamos que lo perdemos. Pero muchas veces nosotros no perdemos eso porque nunca fue nuestro. Nuestro ego nos hace creer que todo nos pertenece, que todo es nuestro. Y cuando se va o nos lo quitan, pensamos que lo perdemos. Pero en realidad es que casi nada de lo que hay en el mundo es nuestro. Ni siquiera a veces nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra novia, no son nuestros, no nos pertenecen. Así que cuando los perdemos realmente, no es una pérdida si lo vemos desde ese punto de vista. Entonces tenemos que resignificar un poco esa parte de la pérdida, chocando con el ego, cuando a veces el ego nos hace pensar que algo nos pertenecía. Y cuando nos damos cuenta que nada nos pertenece, pues realmente nunca perderemos nada y no enfrentaremos tan profundamente las pérdidas. Déjame entonces ir a algunas de las recomendaciones que quiero dejarte el día de hoy para enfrentar las pérdidas. Vamos a ver algunas recomendaciones para afrontarlas. Van a ir apareciendo en pantalla y yo les voy a explicar algunas. Primero, escucha tu dolor. No minimices tu dolor. Todo lo que se pierde y se amó, pues claro que duele. Si lo amabas y lo perdiste, duele. Y si duele es porque lo amabas. Date permiso, ¿verdad? En ese sentido, de sentir, de llorar, de escuchar tu dolor. No lo minimices tú, no seas el primero en minimizar tu duelo. Algunos no lo van a entender y seguramente minimizarán tu duelo y dirán, no es para tanto. Pero tú escucha tu dolor y no lo minimices. Date permiso de sentir. No está mal que te duela. El dolor es natural, las pérdidas son naturales. Segundo, busca una red de apoyo. Es cierto que gran parte de los duelos se pueden vivir solos. Uno busca el rincón para llorar, el retraimiento para metabolizar lo que ha sucedido, es cierto, pero tampoco puedes vivirlos totalmente solos o totalmente aislado. Te hará bien una red de apoyo donde personas de tu confianza, que tú quieras, que tú creas que son buenos para ayudarte, te acompañen y caminen contigo en este proceso duelario de la pérdida. La red de apoyo siempre será buena. Familiares, amigos, personas, no sé, de tu iglesia o alguien que pueda acompañarte, tocarte el hombro, agarrarte la mano, darte un apretón, solucionarte algunas cuestiones de logística, de la vida, de la rutina, para ayudarte a una red de apoyo. ¿Sale? Siguiente, no te compares. Eso es importante. Es que yo no quiero, yo no quiero sufrir como él, o es que él ha sufrido mucho y quizás yo también sufra igual, o porque él no sufre como yo. No te compares porque cada duelo es único, cada duelo tiene diferentes matices en cada persona, porque cada persona lo vive de forma distinta. Así que no compares tu dolor con otro, ni él sufre más, ni tú sufres menos, ni se trata de ver quién sufre más, no es una competencia, ni quién lo supera más rápido, porque esto no es así. El duelo es muy particular de cada persona. También date permiso de llorar, de recordar, de descansar, porque todos estos son actos de sanación. Si quieres llorar, llora. Si tienes que dormir, duerme, descansar. Por un tiempo son importantes, de hecho son necesarios, ¿verdad? Llegará el momento en que tendremos que alejarnos de ellos y buscar el cambio y el paso hacia adelante, pero por un proceso de duelo al inicio son muy normales que aparezcan. Date permiso de sentirlos y de descansar. También otro de los recursos y otra de las recomendaciones es que puedas buscar acompañamiento profesional y que transformes el dolor. Transformar el dolor significa que sepas canalizarlo en ayuda, en arte. A lo mejor te gusta hacer algo de arte, de fe, algunas actividades de fe que puedan darte confianza, con ejercicio, actividades lúdicas que puedan ayudarte a que todo ese dolor o toda esa ira la puedas canalizar en cosas correctas. Las puedas canalizar en cosas que te ayuden, que te den un beneficio a ti o a la sociedad o a otros que están duelando como tú. Así que transformar el dolor en algo positivo, en algo productivo, en fe o en acción, va a ayudar mucho. Y también busca el acompañamiento profesional, porque eso también es importante. La tanatología
o un tanatólogo o alguien que te acompañe no te va a quitar el dolor, pero te va a ayudar a evitarlo con sentido. Va a darte ese empujoncito para que puedas retomar tu vida poco a poco. Y último más, reconéctate con lo trascendente. A veces la fe, la esperanza, la espiritualidad también ayudan. Abren el horizonte hacia la vida, abren el horizonte hacia nuevas perspectivas. Reconectarte con algo trascendente más que tú, con alguien más poderoso y más grande que tú, en algún momento también podrá llevarte a la trascendencia en medio de esa pérdida, a reconstruir tu vida con esperanza y a darte cuenta que todo esto puede cambiar tu rumbo. Uno de los consejos prácticos que también puedo darte es la ritualidad. Ritualidad quiere decir hacer algún ritual para despedir algo que ya se fue, ya sea escribir una carta de despedida a esa persona que ya se fue de la ciudad, hacer un acto simbólico como prender una velita por mi mascota, dejarme sus huellas marcadas en algo, tener una última charla, tener una última paseo por la ciudad de la que ya me voy a ir, platicar por última vez con la persona que ya no voy a poder ver porque se fue a estudiar, en fin, algún ritual que te permita pensar en tu mente que has cerrado, una carta, un álbum de despedida, un collage de fotos, que puedan llevar a tu mente al cierre y a decir, esto aquí se acabó y comienza una nueva etapa en mi vida. Esos pequeños cierres, esos pequeños rituales de cierre simbólicos van a ayudar a darle un mensaje a tu mente de que el tema se acabó y que ahora comenzamos una nueva etapa. No quiere decir que no duela, no quiere decir que el proceso de duelo no haya tenido que existir, no quiere decir que hayamos olvidado, no, pero estamos empezando a aceptar y en esa nueva aceptación nos preparamos para una nueva forma de vivir, reconstruyendo después de la pérdida con esperanza. Así que aquí están estas recomendaciones para que tú y yo en algún momento podamos afrontar nuestras pérdidas de una forma diferente. Antes de irnos, agradezco a todos los que han estado comunicándose con nosotros, a todos los que han estado acompañándonos a lo largo de este programa en el 618-119-7324, nuestra línea telefónica, y ahí va a estar para que si usted quiere después platicar con nosotros, agendar alguna sesión o hacer alguna plática posterior, ahí está el teléfono para que lo haga, o también nos puede dejar un mensajito en Facebook, en Instagram, que son nuestras redes sociales, Manuel Alejandro Tanatología, usted lo teclea y ahí va a encontrar nuestro contenido, lo que está por ahí colgado para que usted lo disfrute y también podrá mandarnos ahí un mensajito y podemos contestarle sin ningún problema. Para escuchar lo que han pensado, qué piensan de lo que hoy hemos platicado, a qué conclusiones llegan, alguna duda, todos sus comentarios e historias nos va a gustar muchísimo poderlas leer. Bueno, ¿cómo podemos entonces perder algo que no nos pertenece? Es la pregunta. Ahí cada quien tendrá su respuesta. Amigos, amigas, las pérdidas van a ser inevitables en la vida. Lo que no es inevitable es lo que sí es evitable es la forma en la que nosotros podemos enfrentarlos. Y aquí es lo más importante, saber que tenemos dentro de nosotros las herramientas para enfrentar esas pérdidas. Muchas veces hemos crecido pensando que si esto sucede, yo no voy a tener las fuerzas para enfrentarlo. Que si aquello pasa, yo no tengo el carácter. Pero la realidad es que no. Sí lo tenemos. Estamos equipados para superar y crear de nuevo. Tenemos la capacidad de superar lo anterior y de crear algo nuevo. Y a eso tenemos que apelar. En medio de la pérdida tenemos que ser capaces de entender que sí, habrá un proceso duelario, tendremos que vivirlo, tendremos que enfrentarlo, con ayuda, con acompañamiento. Pero una vez que pase el proceso duelario, podemos superarlo. Podemos dejar atrás lo que perdimos y empezar a crear algo nuevo. Y convencer a nuestro cerebro, convencer a nuestro cuerpo y a nuestras emociones en una arquitectura mental de que sí podemos crear algo nuevo. Que tenemos la capacidad de superar y de crear. Y que además de todo, si de alguna manera tenemos esa espiritualidad abierta, sabemos que no solamente nosotros, sino alguien más desde el silencio susurra que puede estar para nosotros, que nunca se fue, que nos acompaña aún en los momentos más difíciles y que de alguna manera con alguna lucecita nos va a guiar a la salida de ese túnel complicado. Así que ahí está, para que todos lo piensen y lo recapaciten.
Muchísimas gracias, nos despedimos, gracias a todos por habernos acompañado en esta primera edición Desde el Silencio. Ojalá que haya sido de ayuda, que haya sido de apoyo para aquellos que están sufriendo un momento difícil, que están necesitando una compañía como esta. Ojalá que hayamos podido acompañarlos. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde, totalmente en vivo a través del 12.2, para que le prendas bien temprano, para que nos acompañes y disfrutes de lo que vamos a platicar también ese día para todos ustedes. Mientras tanto y por lo pronto, nos quedamos a tus órdenes en nuestras redes, en nuestro número de WhatsApp, para poderte seguir sirviendo desde cualquier lugar donde nos escribas, desde cualquier lugar donde tú nos escribas, nos marques, vamos a estar ahí para poderte acompañar en medio de los duelos. Gracias a todos los que están aquí en la cabina, en el apoyo, a toda la gente de Canal 12.2. Soy Manuel Alejandro Santos, gracias por habernos acompañado y yo seguiré aquí, acompañándote desde el silencio.